buenos días, mi nombre es Fabiana Carrasco y bienvenidos a Tiempo Real. Hoy empezaremos con un invitado muy especial, quien es el Ministro de Trabajo y Promoción de Empleo del Perú, quien es Alejandro Salas, con quien vamos a hablar sobre un tema de libertad de contratar. Muy buenos días, Ministro. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy bien, Ministro. Comenzaremos con la primera pregunta. ¿En qué consiste la libertad de contratación? La libertad de contratación es un derecho subjetivo que protege la autodeterminación de su titular para decidir contratar o no hacerlo, y quién contratar, así como para regular y establecer el contenido de dicho contrato. En buena cuenta, mediante la libertad de contratación se protege el contrato o convenio a las relaciones jurídicas que nacen de dicho acuerdo de voluntades. La Constitución, en su artículo numeral 14, reconoce el derecho de toda persona a contratar, con fines ilícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público. De manera complementaria, el artículo 62 establece que la libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo de contrato y que los términos contractuales no puedan ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Claro, ¿y cuáles son los límites del derecho a la libertad de contratación en el Perú? Ok, la libertad de contratación tiene un límite interno. El contrato celebrado deberá tener una finalidad lícita, es decir, que mediante la autodeterminación de nuestras relaciones jurídicas no podría buscarse lograr un fin ilícito, como por ejemplo, celebrar el contrato para cometer un delito. En tal caso, el contrato no tendría validez. De igual manera, se constituye como un límite de esta libertad a la prohibición del fraude a la ley, que se deriva de la prohibición de abuso del derecho contenida en el artículo 103 de la Constitución. En dicho sentido, el ámbito laboral suele ser común que se empleen contratos de locación de servicios o contratos temporales, al amparo de la libertad de contratación. Estas figuras contractuales son permitidas por la ley y tienen como objetivo encubrir relaciones laborales de duración indeterminada en el desmero de los derechos de los trabajadores. Asimismo, se ha establecido como un límite externo de la libertad de contratación el orden público, es decir, el respeto de aquellas reglas, principios y valores básicos que sustentan el modelo de convivencia de la sociedad peruana. Entre estos principios tenemos a los derechos fundamentales, como la dignidad de la persona, el derecho a la no discriminación, la protección del medio ambiente, entre otros, tanto en su contenido regulativo como valoritativo. Es muy importante saber todo esto. Coméntanos, ¿cuál consideras que son las facultades de contenido del derecho de libertad de contratación? Bien, considero dos. La primera, autodeterminación para decidir si se contrata o no, así como para elegir al contratante, persona natural o jurídica. La forma y modo de celebrar el contrato, así como la capacidad de desvincularse del mismo, siempre que haya cumplido su objeto y los procedimientos establecidos en el mismo contrato o en el ordenamiento jurídico. Y la segunda, autodeterminación para regular o configurar el contenido del contrato, es cual deberá estar conforme con el ordenamiento jurídico y no ser lesivo de los derechos. Ello, en tanto en el artículo 103 de la Constitución prohíbe el abuso del derecho. Coméntame, ministro Alejandro, para que el público pueda entender mejor, ¿cuál es la diferencia entre la libertad de contratar y la libertad contractual? La diferencia es simple. La libertad contractual es la libertad de las partes de determinar libremente el contenido de los contratos, mientras que la libertad de contratar es la libertad de las partes de estipular o no estipular. Sabemos que en el Perú, las empresas antes de contratar a una persona se informa si está preparado para cumplir con el perfil que se busca. ¿Usted considera que en el Perú se respeta la libertad de contratar? Bueno, como bien lo mencionaba, dicha regla 62, junto con el artículo 2, numeral 14 de la Constitución, recoge los principios de libertad de contratar y el respeto fiel a su ejercicio.
precisamente para que el Estado peruano brinde esa seguridad jurídica máxima al inversionista es que lo consagraran tales derechos a nivel constitucional, por lo que considero que en el Perú sí existe la libertad de contratar, ya que las empresas tienen el derecho de decidir si contratan o no. Eso es lo que hacen. Ellos deciden si aquella persona está preparada para que el puesto o lo contrario consiguen a otra persona. Es muy interesante lo que se está hablando hoy. Fue un gusto hablar con usted, ministro Alejandro. El gusto es mío también. Solo quiero recalcar que el artículo 62 de la Constitución también permite estipular todos los términos y condiciones que convengan, dándole la potestad de modelar al contrato a su gusto. Pero no podrán, por ejemplo, convenir que el plazo de contrato sea mayor a 6 años si se tratara de servicios profesionales y de 3 años en el caso de otra clase de servicios. Por prohibírselo, el artículo 1768 del Código Civil quiere mencionar eso, para que las personas en su casa estén mejor informadas. Estoy segura que todo lo que se ha mencionado el día de hoy ha quedado todo claro. Hasta la próxima, ministro Alejandro. Que tenga un buen día. Gracias.